Estamos ante una joya bibliográfica. Es la primitiva historia de España. Se escribió hace 8 siglos a iniciativa del rey Alfonso X, que participó incluso en su redacción. El proyecto quedó inacabado y fragmentado en varios manuscritos que ahora se reúnen por primera vez en esta exposición, en la que la Universidad de Salamanca empieza a celebrar sus 800 años. Buenas noches. La situación de nuestros embalses es ya más que preocupante. El riesgo es real para el regadío. La Confederación Hidrográfica del Duero avisa a los regantes de que puede haber problemas para garantizarles el agua. Basta con echar un vistazo hoy a los embalses de Bárcena, en Ponferrada, o el de la Cuerda del Pozo, en Soria. No llegan ni siquiera a la mitad de su capacidad y las lluvias de estos días son insuficientes. Es cierto que con la lluvia, en la cantidad que está viniendo, no se llenan los embalses. Es decir, tenemos por delante, tenemos que contar con lluvia de meses, no con lluvia de estos días. Pues de entrada, mañana hay lluvia a la vista. Lluvia fuerte, incluso con tormentas en Castilla y León. Andrés Gómez se ha ido hasta Huesca. ¿Cambia el tiempo, Andrés? Muy buenas noches, Alejandra. Nos encontramos aquí otra vez en la estación de Formigal, donde el cielo se ha ido cubriendo y caen ya algunas gotas, algunos copos. Y es que los cambios también van a llegar, cambios que ya están en Castilla y León y que mañana todavía van a ser más importantes. Precipitaciones fuertes localmente, incluso acompañadas de tormentas, sobre todo en León, Zamora, Salamanca y en el sistema central. Y ojo también al viento, que soplará con mucha fuerza. Tenemos de hecho toda la comunidad en avisos de nivel amarillo y naranja en este sentido. Negro ese mapa. Podía pasar y así ha sido. El Consejo de Seguridad Nuclear se toma al menos una semana más para decidir si renueva a Nuclenor la autorización para explotar Garoña. El asunto estaba en el orden del día, pero el debate se ha aplazado a petición de la consejera del PSOE, Cristina Narbona. En principio, la documentación que maneja el Consejo de Seguridad Nuclear es favorable a que Garoña abra, siempre y cuando Nuclenor acometa nuevas inversiones en seguridad. Y el Gobierno de Castilla y León no espera más a Moncloa. Mañana aprobará el techo de gasto y este mismo mes de febrero enviará un presupuesto nuevo a las Cortes. Esto permitirá, entre otras cosas, sacar la oferta de empleo público. Yo le aseguro que en febrero estará avanzando bien, a buen ritmo, el proyecto de presupuesto. Preocupante la situación de los embalses del Duero. La Confederación Hidrográfica ha pedido hoy mismo a los regantes que se planifiquen porque no va a haber agua como otros años. Las reservas no llegan ni siquiera a la mitad de su capacidad, están en el 40%, cuando el año pasado por estas mismas fechas rondaban el 64%. La situación solo la pueden aliviar lluvias y nevadas abundantes. La imagen se repite en los embalses de Castilla y León. En la cuenca del Duero no llegan a la mitad de su capacidad, una cuarta parte menos de agua que el año pasado, y en algunas provincias la situación es todavía peor, por debajo del 30% embalsado en León, Salamanca o Palencia, donde el de Requejada está prácticamente vacío. Situación preocupante para la Confederación Hidrográfica del Duero. Sin reservas, difícilmente pueden garantizar el agua para los cultivos de regadío. Por lo tanto, lo tienen que conocer los regantes, estamos en contacto con ellos ya, y para que planifiquen las labores y demás, contando con que no va a haber agua como ha habido otros años. Los embalses están por debajo de la capacidad media de la última década, en concreto un 20% menos de agua. Para paliar problemas de sequía, la Confederación Hidrográfica del Duero trabaja en el proyecto europeo NAIAD, investigando cómo recuperar el acuífero de Medina del Campo y evitar así problemas de abastecimiento. Vamos a intentar llevar una tubería y buscar permeabilizar un poquito el acuífero para meter agua en el acuífero. Un proyecto que cuenta con 23 socios europeos. La situación en la cuenca Miño-Sil no es mejor que en la zona del Duero. De hecho, en esta zona del noroeste de la comunidad los embalses están al 42% de su capacidad total y se mantiene la prealerta debido al bajo caudal de los ríos.
La falta de precipitaciones desde que comenzara el año hidrológico el 1 de octubre de 2016 ha obligado a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a decretar prealerta por sequía y constituir la oficina de seguimiento que en principio volverá a evaluar la situación a mediados de este mes de febrero. En este momento el embalse de Bárcenas se encuentra al 26% de su capacidad y ofrece una imagen desoladora. A día de hoy no hay ningún tipo de restricciones, ni para el consumo ni para el riego, aunque la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ya ha pedido a las administraciones locales que velen por el uso responsable del agua. La Fiscalía pide 10 años de prisión para 3 responsables de la obra de Castrovido por el accidente ocurrido en esa presa en 2011 en el que fallecieron 4 trabajadores. Según publica Diario de Burgos, se trata del jefe de obra perteneciente a la empresa adjudicataria, Fomento de Construcciones y Contratas, el representante legal de la compañía que fabricó el blondín que soportaba la cuba y el coordinador de seguridad de la presa. El Ministerio Fiscal pide para cada uno de ellos una pena de prisión de 3 años y 6 meses. La creación de una interprofesional de la patata urge en Castilla y León. En eso coinciden la Junta y las organizaciones agrarias que hoy han acercado posturas en la mesa regional celebrada en Carpio, en la provincia de Valladolid. Una de las soluciones para convencer poco a poco a los agricultores será redactar un documento informativo sobre lo que aportará esta nueva organización y entregárselo cuando vayan, por ejemplo, a comprar la nueva semilla. Administración regional, cooperativas, organizaciones agrarias, envasadores y distribuidores pretenden que la interprofesional de la patata sea una realidad cuanto antes en Castilla y León. De estar estructurados, de estar mejor organizados y evitar con ello los picos de precios de unos años para otros y sobre todo conseguir que este sector deje de ser el sector débil. Tan solo queda que la mayoría de los productores den su sí quiero para que pueda ponerse en marcha. Ya lo han hecho el 26%. Haría falta como mínimo el 51%. Plantear al agricultor para intentar convencerle cuáles son las ventajas de la interprofesional, porque desde la Unión de Campesinos tenemos claro que lo único que es una interprofesional de momento son ventajas. Luego veremos el resultado. A mediados de mayo esta mesa se reunirá de nuevo para ver la evolución e intentar ya formalizar la asociación. Ningún cultivador por firmar pierde nada y sí gana mucho. Es la herramienta para poder acceder a fondos europeos, para poder acceder a fondos nacionales para promoción, para contratos, para seguridad, para cultivo, para la siembra, para la recogida. La comunidad cuenta casi con el 40% de la producción de toda España. Esta campaña se han recolectado 854.000 toneladas. Eso es un 3% más que en 2015. Estábamos muy pendientes de una decisión del Consejo de Seguridad Nuclear que despejara algo más el futuro de la central burgalesa de Garoña, cerrada, como recordarán, desde 2012. Pero esa decisión no ha llegado. El Consejo de Seguridad Nuclear, con los informes que tiene encima de la mesa, tiene que ver si autoriza a Nuclenor a que reabra Garoña. En principio, esos informes son favorables a la reapertura y además el PP, mayoritario en el Consejo, también es partidario de que así sea. Pero Eduardo Martínez Madrid, ¿qué ha pasado para que todavía no haya decisión? Ha pasado que uno de los 5 consejeros ha solicitado el aplazamiento del debate y de la toma de una decisión definitiva. Así que el Pleno seguirá analizando los expedientes en su próxima sesión, lo que podría retrasar su pronunciamiento como mínimo una semana más. Entre otras cuestiones, el Consejo de Seguridad Nuclear ha estado examinando a lo largo de este miércoles algunas de las modificaciones que deberán acometerse en la planta nuclear, como por ejemplo un nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva que obligaría a construir un nuevo edificio de hormigón. Si finalmente el informe es favorable y el Gobierno ratifica la licencia de reapertura de la central hasta el año 2031, la de Santa María de Garoña sería la primera central nuclear española con permiso para funcionar, para operar hasta los 60 años de edad. Y sobre este asunto llegan reacciones también desde Burgos. El senador del PSOE, Ander Gil, cree que la reapertura de Garoña es inaudita y rocambolesca y que solo responde, si así se produce, a objetivos políticos y empresariales. Gil sostiene que el PP busca que Garoña sea el precedente necesario, el chanchullo con las eléctricas, dice, para prolongar la vida del resto de centrales nucleares. Queremos pedir sensatez al Partido Popular, que es quien tiene mayoría en el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, porque estamos hablando no de un negocio cualquiera, no de una tienda de chuches, hablamos de reactores nucleares y la seguridad
ha de mediar en cualquier tipo de decisión. El Consejo de Gobierno aprobará mañana el techo de gasto, el primer paso para confeccionar un presupuesto nuevo que la Junta quiere que llegue a las Cortes este mismo mes de febrero. Actualmente la Administración regional funciona con el presupuesto prorrogado de 2016. Se optó, de hecho, por esta vía a la espera de que el Gobierno de España aprobara sus cuentas, pero la Junta ha decidido que ya no espera más. El Gobierno regional no espera más a Moncloa ni su cifra de entregas de cuenta. En breve el presupuesto va a ir a las Cortes. La Junta aprobará mañana en Consejo de Gobierno el techo de gasto y después el presidente presentará las cuentas para 2017. No hay aún fecha para esa presentación, pero el vicepresidente del Ejecutivo dice esto. Yo le aseguro que en febrero estará avanzando bien, a buen ritmo, el proyecto de presupuesto. De Santiago Juárez también ha hablado de Nissan y la pretensión del PSOE de presentar una declaración institucional en el Parlamento. Que estamos todos juntos es claro. Es decir, esto no es un problema de colores políticos. Si la presenta, bienvenida, o sea, la moción o la proposición no de ley o la declaración institucional. Bueno, sí, pero esto es cosa de todos. Esto no se arregla con una resolución de las Cortes. En Ávila, reunión de la Comisión Territorial de Delegados, donde se anuncian cambios para primavera para modernizar las delegaciones y actualizar sus competencias. La consejera de Familia informaba de los proyectos en marcha. Estamos trabajando en una estrategia de envejecimiento activo y prevención de la dependencia, la primera que va a tener esta comunidad. También una plataforma de atención sociosanitaria y la acreditación de los servicios de ayuda a domicilio. La falta de un presupuesto nuevo paraliza muchas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, la convocatoria de oposiciones. Es más, si este mes de febrero no se aprueba el presupuesto regional, será prácticamente imposible sacar las plazas al cuerpo de maestro. Así lo ha explicado el consejero de Educación. Hasta finales de mes. Como a finales de febrero no tengamos el presupuesto, este año con toda seguridad no vamos a poder convocar oposiciones. Solo puede hacerse en los meses de verano, aprovechando el parón académico de julio y agosto, y por tanto es un problema temporal. Si este año no logramos convocar oposiciones, por supuesto el próximo curso saldrán muchísimas más plazas. En 2016, Castilla y León perdió casi 2.000 autónomos. ATA lo valora como un mal dato. Es el mayor descenso, de hecho, de entre las 8 comunidades que perdieron trabajadores por cuenta propia. Desde el Gobierno regional se achaca el descenso a que con la recuperación económica, quienes no tenían vocación o habían fracasado con su proyecto, han vuelto a una empresa para trabajar por cuenta ajena. Los autónomos castellanos y leoneses son los que más empleo crean de España y además para este año se muestran optimistas. 7 de cada 10 cree que será mejor y el 37% prevé contratar. Casi el 79% de los autónomos piensa que su negocio irá mejor o al menos se mantendrá como en 2016. También mejora el acceso a la financiación, pero siguen viendo en la morosidad el mayor problema para sus negocios. Un 7% sigue tardando más de un año en cobrar. La reivindicación más solicitada, la bajada del IVA. A los peluqueros y a las peluqueras de este país que le subieron el IVA del 8 al 21%, a los veterinarios, a los gimnasios y a todas aquellas personas que sobre su espalda están sufriendo una subida de 13 puntos porcentuales. Queremos reforzar pues, un programa específico para aquellos autónomos con más dificultades sociales, que se quedan a veces sin nada, que tienen que cerrar su negocio y que a veces quieren emprender otra nueva actividad en este contexto. La Asociación de Autónomos de Castilla y León ha aprovechado la presentación de sus datos anuales para inaugurar su nueva sede. El Círculo de Empresarios propone que los trabajadores coticen más, que hagan un mayor esfuerzo para poder salvar así el sistema de pensiones. Según sus cálculos, en poco más de 10 años, cada trabajador tendrá que sostener a un pensionista. 1 de cada 4 españoles tendrá más de 65 años y la edad media del país será superior a los 50, la cuarta más elevada del mundo. Un 40% de la población tendrá que sostener al resto y por cada pensionista habrá solo 1,3 personas cotizando.
Es el escenario que dibuja el Círculo de Empresarios en el año 2030, dentro de poco más de una década. Una transformación demográfica que, junto al paro y la temporalidad, ponen en riesgo nuestro sistema del bienestar. Tenemos que hacer algo porque con el sistema que tenemos este proyecto no es sostenible. Para garantizar unas pensiones dignas, los empresarios recomiendan que los trabajadores coticen más y durante más tiempo, de hecho, toda su vida laboral, que se les informe de sus aportaciones para que, si quieren, puedan aumentar su base de cotización y sustituir el modelo actual por otro que se complete con aportaciones voluntarias y obligatorias. Queremos resaltar la importancia trascendental de tener un amplísimo consenso social sobre estas reformas. Hemos de entender que en la medida en que suponen un mayor esfuerzo o quizás una menor prestación, pues no son fácilmente aceptables. Un sistema que copia al de Suecia, que este año completará su implantación. El tramo de alta velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pradería estará terminado y en funcionamiento a finales de 2018. Lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en esta reunión con Alberto Núñez Feijóo, en la que no todo han sido buenas noticias. Ha avanzado también que se retrasa hasta el tercer trimestre de 2019 la finalización del conjunto de esta línea de AVE entre Madrid y Galicia. Es un año más de lo previsto. Digo que el ministro ha dejado algunas cosas para contar. La Unión Europea ha logrado un acuerdo sobre el fin del roaming. La fecha para su aplicación será el próximo 15 de junio. El pacto consiste en un precio máximo fijado en 3,2 céntimos por minuto para las llamadas y 1 céntimo para los SMS. En cuanto a los datos, se prevé también una reducción progresiva de 7,7 euros por gigabyte a partir de esa misma fecha. En Castilla y León, cerca de 4.000 hogares dependen de ONGs para pagar sus facturas energéticas. Un problema que, según el PSOE, han abordado los ayuntamientos socialistas, pero no la Junta. En la iniciativa que llevarán al primer pleno de las Cortes, le pide al Gobierno central cambios normativos y al Ejecutivo de Herrera un informe de evaluación de las medidas adoptadas hasta este momento. Seamos capaces de saber si estas medidas han sido eficaces, si la coordinación con los ayuntamientos es suficiente, cuál ha sido su coste y quién ha abonado este coste. Porque si todo esto está repercutiendo solo en los ayuntamientos, la Junta de Castilla y León demostrará muy poco compromiso. Queremos saber si está siendo eficaces y si de verdad todas estas medidas son suficientes para garantizar que nadie pase frío en nuestra comunidad autónoma. El Gobierno defiende su gestión de la electricidad ante las fuertes subidas del precio. En las últimas semanas, Mariano Rajoy y Álvaro Nadal han recordado que se ha congelado la parte regulada de la tarifa y que además ya está bajando el coste de la luz. Unidos Podemos ha hecho varias propuestas para que descienda más, que no han convencido al Ejecutivo. Ya que la luz es un bien de primera necesidad, le propongo que reduzcamos el IVA del 21% al superreducido del 4% o al menos al reducido del 10%. El modelo ya está auditado y se audita de una manera continuada. En las otras no estoy de acuerdo en ninguna. Dice Rajoy que la luz sube porque no llueve. Entonces, ¿ustedes van a hacer rogativas para que llueva? Esta pregunta usted la hizo cuando el precio estaba a 91. Hoy está a 69, por lo cual no se sostiene que el precio sigue subiendo. En ese mismo pleno, Mariano Rajoy ha estado esquivo sobre el rescate a las cajas de ahorros o para pronunciar la palabra perdón a la hora de disculparse por el Jack 42. Ha sido todo en una sesión en la que Moncloa ha anunciado que va a prorrogar la suspensión de los desahucios. Que ustedes trabajan. El Gobierno prorrogará la suspensión de desahucios a familias vulnerables como ya hizo en 2015. Y lo volveremos a hacer ahora, estamos abiertos a la negociación. Es una medida que ha favorecido a más de 24.000 familias vulnerables. Luis de Guindos lo ha anunciado en una sesión de control en la que el PSOE ha pedido a Rajoy que pida perdón a las víctimas del Jack 42. Por dignidad hacia ellos y hacia nuestra democracia, debería, señor presidente, pedir perdón. Rajoy se ha disculpado, pero sin pronunciar la palabra perdón. Quiero reiterar y asumir como propias las palabras que en esta misma Cámara pronunció hace escasas fechas la ministra de Defensa.
También ha eludido una respuesta directa a Rivera, quien ha pedido una investigación sobre el desfalco en las cajas rescatadas. ¿Por qué han desaparecido 41.000 millones del bolsillo de los españoles? ¿Con expolíticos al frente de esas cajas? Si nosotros no hubiéramos hecho nada, ¿qué se hubiera producido con las cajas de ahorro? Pues una quiebra desordenada de las entidades que liquidaba la confianza en la economía española. Y en cuanto a las intenciones de la Generalitat de Cataluña de convocar el referéndum y además adelantarlo a primavera, Algunas personas de algunos partidos políticos de Cataluña que quieren lisa y llanamente, y además lo dicen, pues hacer las cosas saltándose la ley. el Gobierno recuerda que responderá con la Constitución en la mano a todos los abusos del Gobierno catalán, pero no desvela qué medidas podría tomar. Sobre Cataluña han vuelto a hablar esta tarde Soraya Sáenz de Santamaría e Inés Arrimadas. La vicepresidenta del Gobierno y la portavoz de Ciudadanos han dialogado sobre la financiación autonómica o la construcción de varias infraestructuras catalanas que la formación naranja cree que son necesarias. Sobre la mesa ha vuelto a estar el desafío soberanista y el mismo mensaje. No habrá referéndum, aunque el Gobierno no adelanta qué medidas podría tomar para impedirlo. Los políticos no podemos tener privilegios, no podemos saltarnos las leyes y que el Gobierno de la Generalitat tendrá que ser como cualquier otro gobierno y cualquier otro ciudadano que debería actuar dentro de la justicia. Y tenemos noticia de última hora. La crisis de Podemos se ha cobrado su primera víctima apenas a 10 días del Congreso del partido. Carolina Vescansa ha anunciado esta tarde su salida de la ejecutiva de la formación morada. Dejará de ser la secretaria de Análisis Político y Social después de la Asamblea Ciudadana, a la que no concurrirá en ninguna lista. Justifica su marcha porque dice que Iglesias y Errejón están actuando de espaldas a sus compañeros y sin voluntad de diálogo ni de acuerdo. Y hay otra noticia de última hora que acabamos de conocer. El Parlamento británico ha dado vía libre al Brexit, aunque la votación final está prevista para la semana que viene, cuando la ley supere la fase de enmiendas. Y Naciones Unidas se suma a la Unión Europea en el rechazo a las medidas migratorias de Donald Trump. El secretario general de la ONU ha pedido a Estados Unidos que retire el veto a inmigrantes de 7 países musulmanes. Trump, por el momento, no responde a las críticas y se ha centrado en asegurar la mayoría republicana en el Tribunal Supremo. Donald Trump ha recibido a varios líderes de la comunidad afroamericana en un encuentro en el que ha aprovechado para volver a cargar contra los medios de comunicación. Dijeron que había retirado el busto de Martin Luther King de mi despacho, pero no lo he tocado. Así es nuestra prensa, desafortunadamente. Se ha reunido con ellos después de rectificar una de sus primeras polémicas. El castellano vuelve a las cuentas oficiales de la Casa Blanca, aunque de momento solo a Twitter, donde se alegraba de la designación de Neil Gorsuch como candidato al Supremo. Pasará el trámite del Capitolio gracias a la mayoría republicana y con él los conservadores se aseguran su hegemonía en el tribunal durante décadas. Tiene especial relevancia porque la judicatura del Supremo es vitalicia y este tribunal es el que tiene la última palabra en muchas medidas. Así Trump se asegura que salgan adelante las más controvertidas, como su política migratoria que levanta protestas en medio mundo. Debería retirar estas medidas más pronto que tarde. Este tipo de medidas tienen la capacidad de aumentar la tensión y la desconfianza. Mogherini pronunciaba estas palabras en el Parlamento Europeo, un hemiciclo que ha pedido repudiar al embajador propuesto por Trump en Bruselas, un antieuropeísta. Es una muestra más de un rechazo que comparte el gobierno español, quien no obstante aconseja actuar con serenidad y prudencia. Red Eléctrica Española ha nombrado a un nuevo consejero y para ello ha vuelto a mirar al mundo de la política. El elegido ha sido el que fuera director general de la Guardia Civil entre 2011 y 2016. En el sector privado, Arsenio Fernández de Mesa solo tiene experiencia como jefe de inspección del Departamento Marítimo de una multinacional. Cobrará por su nuevo cargo más de 170.000 euros al año. También decirle al PP y al PSOE que al margen de la ley de puertas giratorias, que también tengan un poquito de decencia. Es decir, que al final, cuando uno acaba su carrera política, pues puede incluso buscar trabajo. Es decir, no es obligatorio que te coloquen en un consejo de administración a dedo sin tener ninguna experiencia en ese ámbito. Tenía una orden de alejamiento de su exnovia, no solo se la asaltó e intentó violarla, sino que además también trató de forzar
a otra mujer que compartía piso con ella. Es el relato del suceso que ocurrió ayer por la tarde en Salamanca. El presunto autor de estos hechos ya ha sido detenido. La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a un joven de 32 años acusado de un doble delito: intento de agresión sexual y quebrantamiento de una orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron aquí, en este portal de la calle Antonio Espinosa, en el barrio del Oeste de Salamanca. Fueron ayer por la tarde. Dos jóvenes denunciaron ante la policía haber sido víctimas de un intento de agresión sexual por parte de este individuo, que era el exnovio de una de ellas. Primero intentó forzar a su anterior pareja y después, cuando no lo consiguió, se encerró en la habitación de una de sus compañeras de piso, también intentando forzarla sexualmente. Pudo escaparse y avisar al 112. Rápidamente se presentaron en el lugar de los hechos los agentes, que detuvieron al joven. Ángel Remesal es el hostelero que el lunes pasado se encontró en plena calle el cuerpo sin vida de una niña de solo 6 años. Eran las 5:15 de la mañana en Zamora capital. Ángel entraba a esa misma hora a trabajar en su bar y nunca olvidará lo que vio. Y en el primer semáforo de la calle Arapiles, donde la cortina, pues levanto la vista y me encuentro, unas piernas que no sabía al principio lo que era, y bueno, cuando me fui acercando ya vi que era el cuerpo de una niña, ya cuando estaba a la altura de la niña, y veo que estaba en la acera y la cabeza la tenía en el bordillo, y veo que había un muñeco donde se aparcan los coches, y yo acto seguido fui a la policía, di parte a la policía. La Policía Nacional, que está justo al lado del lugar de los hechos, acudió en cuestión de segundos. Se bajó el policía, le tomó el pulso a la niña y ya le dijo al compañero, dice, está muerta. Ángel pasa ahora todos los días por esta misma calle y asegura no lo olvidará nunca. La mañana siguiente, pues cuando paso a la altura de la niña, pues se me pone la carne de gallina. Y casi lloro, y hoy por la mañana sí, hoy a la altura de la niña sí lloré y claro, estoy un poco emocionado. Mientras continúa con la investigación de este caso que ha conmocionado a la ciudad de Zamora. Exalumnos del Seminario de Astorga piden justicia. Lo hacen en un comunicado, son una veintena de ellos. Estudiaron entre los años 1988 y 1989 en el Seminario de la Bañeza Astorga y dicen en ese comunicado que fueron conscientes de que lo que se vivió en el centro no era normal. Son momentos que han vuelto a su memoria, relatan, tras la denuncia por abusos sexuales de un exseminarista contra el sacerdote Manuel Ramos Cordón. Textualmente escriben que el pederasta ya ha reconocido su pecado y ahora reclaman que se manifiesten los que, aún sabiéndolo y teniendo el deber de mediar y evitarlo, no lo hicieron. Su temor es que haya más víctimas y que no hayan tenido el valor suficiente de hacerlo público. Y mientras, el obispo de Segovia ha respaldado la decisión de su homólogo de Astorga de apartar del ejercicio del sacerdocio al que fuera párroco de Tábara, acusado de pederastia. César Franco considera que el obispado ha hecho lo que marca el derecho canónico. Me parece que es lo normal, lo que hay que hacer, no es de este tema del que estamos hablando, pero me parece que es lo más natural y que se ajusta a lo que está establecido canónicamente. Lo dicen los abogados de familia. Un 10% de los hijos nacidos dentro de una relación de pareja en España podrían ser de otro padre. Ahora es más económico realizarse la prueba de paternidad y por eso la tasa de personas que se hacen este test se ha duplicado. Solo hay que navegar por Internet para encontrar pruebas de paternidad a bajo precio. Por menos de 200 € y una semana de espera, las dudas quedan resueltas. Es una muestra en la que se recoge mucosa bucal con ayuda de unos bastoncillos de algodón. En esta clínica de Ponferrada son muchos los que acuden a hacerse la prueba porque tienen la sospecha de que el hijo es suyo, pero no lleva sus apellidos. Son los llamados padres no legales. En 7 de cada 10 casos se ratifica la paternidad. Nosotros hemos incrementado más del 50% en el último año la tasa de pruebas de paternidad. También han aumentado los casos de infidelidades para los detectives privados. En esta agencia suponen más de la mitad de sus investigaciones. Nosotros le facilitamos ese tipo de pruebas, las grabaciones, las fotos, todo ello
al fin y al cabo es un abrir de ojos. Porque la infidelidad se demuestra en un 99% de los casos, así que hay quien ya se decanta por pruebas de paternidad prenatales. Se necesitan 20 mililitros más o menos de sangre de la madre y con esa sangre pues se puede analizar lo poquito que hay de ADN fetal. Las cifras hablan por sí mismas. El 20% de los test de paternidad revelan que no hay relación biológica entre padre e hijo. Iago Ferreiro, polifacético artista leonés, ha sido el ganador de una de las becas de 12.000 euros que la Fundación Villalar Castilla y León destina al desarrollo de proyectos artísticos. Ferreiro tiene ahora un año para desarrollar su idea, que incluye una obra literaria, una exposición y una aplicación informática bajo el nombre Kintsugi, Trabajos de Desamor Perdidos, y que hace referencia al olvido y a la literatura. Creará una obra de la que no quedará registro. Es bastante interesante para mí hacerlo porque entronca un poco con el fin de la literatura y con el trabajo perdido, ¿no? Con el estar durante mucho tiempo haciendo una cosa para que luego la gente no lo lea o para que simplemente desaparezca. La Universidad de Salamanca celebrará su 8º centenario el próximo año, pero los actos conmemorativos previos ya han comenzado. Hoy precisamente la Sala Cielo estrena una exposición que reúne por primera vez los 3 manuscritos pertenecientes a la historia, y decimos bien, historia de España, que promovió Alfonso X el Sabio. Es la primera vez que se pueden contemplar juntos los fragmentos de la que es considerada como la primera historia de España, una obra de referencia para la literatura hispánica medieval. Recogen amplios fragmentos desde la época romana hasta el siglo XI con el rey Fernando I de León. Los manuscritos que pueden ver, los 3 manuscritos que se conservan aquí, proceden de colegios mayores salmantinos, del Colegio San Bartolomé y del Colegio Arzobispo Fonseca. Y desde 1954 se conservan en la antigua librería de la universidad, en nuestra pequeña sala de manuscritos incunables que todos ustedes conocen, tras una estancia de más de un siglo en la Biblioteca Real de Madrid. Una muestra que se enmarca en un amplio proyecto de difusión de la obra Alfonsí. Las 4 bibliotecas del mundo que cuentan con una copia del manuscrito realizan exposiciones simultáneas. Es una exposición que paralelamente va a tener lugar en distintas bibliotecas. Es decir, aquí exponemos 3 manuscritos de nuestra biblioteca, pero en paralelo se van a exponer en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander y en la Biblioteca de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. La exposición de Salamanca se podrá visitar en la Sala Cielo de la Universidad hasta el 30 de abril. A estas horas en Valladolid se estrena una de las grandes óperas de Giuseppe Verdi. El Trovador es la última producción que pone sobre el escenario el Teatro Calderón de Valladolid. Más de un centenar de personas participan en este montaje. Lo pueden ver hasta el domingo. Así empieza El Trovador, con una pequeña historia en imágenes que nos anticipa cuál será la trama de esta producción. Es una obra que trata del tema cainita por excelencia, 2 hermanos que se enfrentan, y esto que en el plano personal es una tragedia, en el plano colectivo se llama una guerra civil. Un drama entre 2 hermanos que representan 2 mundos completamente diferentes, el romanticismo y la libertad del trovador y todo lo que rodea a la aristocracia. La historia termina mal. Termina, yo diría fatal, no mal, sino fatal porque acaba casi todo el mundo desapareciendo, ¿no? No les desvelamos más de esta historia tan conocida de Verdi, maestro de un género que va ganando adeptos día a día. La ópera se ha visto durante mucho tiempo, se le ha tildado de elitista y yo creo que nada más lejos de la realidad. La ópera siempre ha sido históricamente un espectáculo cercano al pueblo, ¿no? Varias semanas de ensayos y un equipo de más de un centenar de personas han logrado esta puesta en escena. Por supuesto que siempre que hace falta actores, miramos primero, lógicamente, a la ciudad, porque en Valladolid hay muchísimos actores y muy buenos actores. Y por eso la melodía corre a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Esta tragedia romántica de pasiones y emociones podrá verse en el Teatro Calderón hasta el domingo.
Pasear por el entorno de la Plaza de San Pablo del Museo Nacional de Escultura en Valladolid implica encontrar un ambiente distinto al habitual. Desde hoy se pueden recorrer 6 esculturas gigantes que son obra de toda una figura en esta disciplina, el artista británico Henry Moore. Algunas llegan a medir más de 3 metros de altura y buscan generar asombro al tiempo que acercar el arte a la calle. Se las vamos a enseñar antes de despedirnos. Hasta mañana. Arte para ver, tocar y hasta curiosear. En pleno centro de Valladolid, en los alrededores del Museo Nacional de Escultura, podemos disfrutar de la grandeza del arte, y nunca mejor dicho. 6 piezas del escultor británico Henry Moore invaden una de las calles peatonales más carismáticas de Valladolid. La muestra intenta acercar el arte a la calle, y por eso todos los fines de semana de los próximos 2 meses habrá explicaciones al detalle. Los sábados a las 12 de la mañana podrán, sin necesidad de, sábados y domingos, sin necesidad de apuntarse a ninguna lista previa, van a poder visitar mediante una visita guiada, y que también se va a dar acceso a los colegios de la ciudad. Hay previstas 138 visitas con colegios. Henry Moore fue uno de los grandes maestros de la escultura mundial, y sus obras brillaron sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Hay piezas suyas en lugares tan renombrados como la sede de la ONU en Nueva York. Sus esculturas no guardan formas regulares, juega con la curva y con lo que le inspira la naturaleza. En su madurez, Moore tuvo 2 fuentes principales de inspiración, como hemos mencionado, la naturaleza, y en particular algunos objetos como piedras, conchas o huesos que llegó a incorporar en sus esculturas como maquetas y como punto de partida para las nuevas obras. Hasta el 2 de abril tenemos tiempo para poder sentirnos pequeños al lado de estas joyas del arte.